Ya, ya está. Después de haber hecho la presentación correspondiente, nos corresponde dar las orientaciones didácticas al primer momento. Según la organización que ya han podido observar seguramente ustedes en plataforma, tenemos organizado el módulo en 3 momentos. Siendo así de que tenemos actividades por semana, son 4 semanas. Sin embargo, este primer momento corresponde a las orientaciones didácticas de la primera semana que estuvieran ya en la semana 1 tenemos un producto por presentar, ¿no? Hay un propósito pedagógico que es analizar la realidad en un contexto sobre el tema de currículo. Si hacemos un análisis, la idea principal de todo el módulo es teoría y diseño curricular. Ahora, ustedes conocen muy bien, manejan el tema del currículum, la parte de lo que es la teoría y el diseño, ya desde su formación, desde la misma práctica. Entonces, en este primer momento, lo que se está solicitando es, por un lado, es desarrollar la actividad 1, que es el cuestionario, y producto de esa resolución de ese cuestionario, poder hacer un ensayo descriptivo, ¿no? Entonces, a ver, déjenme revisar un momento. Aquí está. A partir de la semana el módulo 12 está organizado en la semana 1 del 15 al 24 de abril tenemos el primer momento. Ustedes tienen la entrega de su actividad, que sería el producto, el ensayo descriptivo, a partir de la fecha que está habilitado hasta el domingo 24, hasta las 23:59. Entonces, ya en realidad tenemos las descripciones, ¿no? Como corresponde en el... Ahí está. Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí. En esta primera semana, en las orientaciones didácticas, lo que está solicitando es poder hacer una lectura de la realidad, ¿no? Ustedes saben que para la producción de conocimientos, lo que necesitamos es hacer una lectura de la realidad. Entonces, en este primer momento, ustedes tienen que analizar, hacer esa lectura de la realidad y poder primeramente hacer una respuesta de análisis, de crítica a las siguientes preguntas, ¿no? Entonces, desde su perspectiva, ¿cuál es su concepción sobre el currículo? Es decir, este cuestionario que se les presenta en las orientaciones debe de estar resuelto a partir de sus experiencias pedagógicas, a partir de la realidad en la que se encuentran ustedes, para que a partir de esta respuesta puedan tener el ensayo, ¿no? Es como un vaciado que van a realizar. Primero respondemos, ¿no? A las respuestas realizadas, vamos a organizar nuestras ideas y vamos a ir ya construyendo nuestros párrafos descriptivos para poder organizar nuestro ensayo. Porque en realidad el producto es la presentación, ¿no? De un ensayo que tenga como mínimo 2 páginas, sin contar la carátula. Es decir, están pidiendo un ensayo descriptivo, ¿no? Entonces, la idea es poder
ir analizando, ¿no? Cómo estamos entendiendo, cómo estamos comprendiendo cuál es la concepción de currículum, pero no desde una definición de autores o desde una revisión bibliográfica, sino desde una experiencia vivida en la realidad en la que se encuentran ustedes en el proceso educativo. 2 sería cuál es la finalidad, o sea, del currículum, cuál es el fin último en el hecho de poder desarrollar el currículum. Y otro aspecto es cómo es que se va construyendo el currículum, ¿no? Cómo es que se construye. Y que además, ¿qué elementos contempla un currículum y por qué se consideran esos elementos sobre los cuales trabajamos en los procesos educativos? Otra pregunta para analizar la realidad es cuál es la finalidad del currículum en la educación, ¿no? O sea, ¿qué relación tiene comprender, entender, hacer el currículum, ¿no? Relacionado al tema educativo. Ahora, otro aspecto es qué tipos de diseños curriculares, ¿no? Conoció durante su práctica, una práctica docente, que además, ¿qué se debe cambiar o se debería de mejorar de los mismos? Y un último aspecto que nos piden cuestionarnos es qué aspectos considera, ¿no? Que se vuelven indispensables, que no deben faltar en el cambio de un currículo. ¿Para qué? Para generar ese proceso de enseñanza-aprendizaje de su especialidad. Esta resolución de cuestionamiento, de análisis que vayan a hacer, debe de estar como anexo en el ensayo descriptivo. No sé si me dejo entender, por favor. Licen, Sí. lo siguiente, un poco tal vez no estoy comprendiendo bien. Las cuestionantes que están, las preguntas, nos van a servir para poder elaborar lo que es el ensayo descriptivo, es decir, no vamos a presentar las respuestas de estas preguntas, solamente el ensayo. Van a, Y, le escucho, le ¿no? escucho. Entonces, las respuestas que nosotros las vamos a tener es para nosotros y nosotros hacíamos el ensayo según a esas cuestionantes. ¿Es así o me estoy equivocando? No se está equivocando, sino es como indica las instrucciones de presentación. Lo primero, tienen que pensar ustedes ahorita en el momento en el que se encuentran, porque muchos, por ejemplo, dicen, estoy ahorita en mi unidad educativa, estamos haciendo, aún estamos trabajando, por ejemplo, hay una de nuestros compañeros que nos dice, no, estoy trabajando en regular y en alternativa, digamos, ¿no? Entonces, en este momento tienen una actividad educativa. Entonces, lo que necesitamos es analizar esa realidad. Al analizar, nosotros vamos a descomponer en sus partes la realidad en la que estamos viviendo. Pero esa descomposición es específicamente a la comprensión sobre currículo. Ahora, a la pregunta que usted realiza, la actividad dice cuestionario y ensayo descriptivo. Ahora, ustedes tienen que anexar las preguntas generadoras. Es decir, el ensayo que ustedes vayan a elaborar, vayan a hacer a partir de su, como les digo, de su experiencia, de su realidad, del análisis de la realidad, su ensayo va a tener 3 partes: introducción, cuerpo o desarrollo y conclusión. Pero además tienen que tener en anexos las preguntas generadoras. Es decir, estas preguntas deben estar como anexos en su ensayo. Y su ensayo no va a ser más de 2 páginas, sin contar la carátula ni los anexos. Ahora, quizás hemos aclarado. Sí, está bien, Licen, gracias. Ya. Entonces, no olviden, por favor,
anexar entonces, porque el análisis de cada pregunta va a poder estar dentro de la redacción de su ensayo. Ahora, para la presentación de su ensayo, volvemos a reiterar, son 2 páginas nada más que tienen que tener fuera de la carátula y el anexo. Deben presentar en formato Word o PDF. Y bueno, pues tiene ya, ustedes ya deben tener una práctica en esto de poder hacer la presentación de sus trabajos, ¿no? O sea, correspondiente al apellido, la actividad 1 a la semana 1, el interlineado, el tipo de letra, ¿no? Y las actividades que debe contener para identificar ahora. ¿Qué se va a evaluar en esta primera actividad? El producto de esa primera actividad es poder presentar ese ensayo descriptivo considerando los criterios de evaluación. La presentación del documento, o sea, que tiene que ver con el formato que se les ha dado, las respuestas coherentes a las preguntas, la originalidad del trabajo, ¿no? Porque es muy distinto tener una idea, digamos, a partir de una revisión bibliográfica, a tener una idea desde la realidad, ¿no? Entonces, la redacción debe presentar claridad y pertinencia en cuanto al ensayo. Esas serían las aclaraciones respecto al primer momento, que es el análisis de la realidad respecto al contexto sobre cómo entender el currículo. No sé si hay alguna otra pregunta más, por favor, un poco para poder ir orientando, aclarando quizás. ¿Todo claro? En el hecho de la presentación del ensayo, ¿no? No olviden que es la expresión, ¿no? La expresión, la reflexión subjetiva, libre, ¿no? Sobre aspectos de la realidad educativa en la que se encuentran específicamente para el análisis del currículo. Pero además, ¿no? En el ensayo que ustedes vayan a realizar, específicamente la temática es relacionado al currículo, ¿no? Pero la mirada que vayan a tener subjetiva de cómo comprender la concepción misma de esta va a diferenciar, ¿no? Entonces, no olviden de que la introducción es muy importante porque en la introducción tenemos párrafos, o sea, que llaman la atención al lector, ¿no? Y ya en el desarrollo van construyendo los párrafos en función a poder dar la descripción o los argumentos que se está describiendo. Y en la conclusión, que son las generalidades que realizamos, ¿no? Respecto a nuestra temática. Entonces, en ese sentido, estos párrafos, la organización de nuestras ideas a través de estos párrafos van a ser respecto a tener textos descriptivos, ¿no? Vamos a hacer una descripción de cómo se ve la realidad, cómo es la aplicabilidad del currículum, qué elementos contiene el currículum y bueno, todo lo relacionado al currículum para que sea este el inicio de un análisis, de una reflexión a la teoría del currículum. No sé si tienen alguna pregunta, algún aporte o duda también que puedan realizar. Licenciada, tal vez aquí una consulta. Sí. Quisiera, no somos tan expertos, ¿no? Ujú. Casi conocemos lo que es un ensayo argumentativo. Requiere de aportes teóricos a la cual hay que dar, ¿no? Nuestro Ujú. punto de vista. En un ensayo descriptivo es nada más describir la realidad
o Ujú. tenemos que apoyar con autores, con aportes teóricos. Nada más, licenciado. En este ensayo, como dice la consigna, es un ensayo descriptivo. Es mostrar la realidad como es. O sea, es describir la realidad como se entiende a partir de donde estamos vivenciando, ¿no? Entonces, si tuviera otra consigna, quizás tendríamos que buscar autores, argumentarlos, sustentarlos, pero en realidad la consigna es clara, ¿no? El ensayo es descriptivo. Entonces, por eso quizás va a ser de mucha ayuda el hecho de poder responder a esas preguntas y a partir de lo que vayan respondiendo, vayan poder organizando sus ideas, ¿no? Para la descripción de esos elementos del currículum, la concepción del currículum, ya desde la práctica. Entonces, no va a haber necesidad de copiar, o sea, la idea es no buscar, ¿no? Porque podríamos entrar a indagar, a revisar y quizás ir ya, tener un posicionamiento, pero no, ahorita nos están pidiendo hacer una descripción de la realidad educativa y a partir de eso vamos a construir nuestro ensayo. De esa manera sería, Listen Edgar. Está bien, licenciada. Mirta, Adela, Edson. Solo por sugerencia, aunque ustedes quizás ya tienen mayor experiencia en este tema, traten de no subir a último momento. Ustedes saben que a veces satura la página, se cuelga y bueno, para habilitar tienen que justificar y hay que solicitar, nos indicaron al coordinador la solicitud para habilitar, o sea, no va a ser fácil, ¿no? Entonces, en ese sentido, tengan mucho cuidado en cuanto a sus tiempos para la presentación, ¿no? Otra cosa que también nos dijeron en la reunión para este módulo fue de que en realidad los foros van a ser en vivo, o sea, van a ser interactivos, ¿no? O sea, de alguna u otra manera, todos los foros, todas las participaciones van a ser evaluadas, o sea, en directo, en vivo. Eso es lo que nos han recomendado, ¿no? Entonces, esa situación, por favor, prevean, tomen en cuenta para que de alguna u otra manera puede enriquecernos, pues porque a veces generalmente los foros son, ¿cómo realizaban los anteriores foros? A ver. Dicen, bueno, los anteriores foros, los licenciados nos colocaban una pregunta de análisis Ajá. y cada uno participaba en el foro, daba su punto de vista y lo argumentaba con alguna referencia bibliográfica. Ajá. O si es que algún colega igual contestaba al foro, entonces uno podía tal vez interactuar, ¿no? Si estaba de acuerdo o no con el punto de vista que ponía el otro colega. Ajá. Ahora vamos a hacer esa misma participación, pero en vivo, o sea, en directo, ¿no? O sea, y como las clases van a ser grabadas, o sea, van a tener, como les digo, vamos a tener las evidencias, o sea, y los vamos a tener, digamos, ya ni dónde perdernos, ¿no? Todos vamos a poder participar, interactuar, o sea, va a ser un poco más dinámico, esperemos lograr esta dinamicidad, esta interactividad entre todos los compañeros para poder ya ir construyendo este tema de la teoría curricular y el currículo, ¿no? Que tampoco es algo desconocido para ustedes manejan, conocen bastante, entonces vamos a poder trabajar de esa manera. Eso es lo que nos han encomendado y que es muy importante también, ¿no? Respecto a ese tema. No sé si hay alguna otra duda más, pregunta. Licen, sobre el foro, a lo que le entiendo es que vamos a tener una sesión así
sincrónica como lo estamos realizando, usted va a hacer la pregunta y nosotros la vamos a contestar. A eso se refiere en foro, porque en realidad el foro son de dos tipos, ¿no? Que argumentamos en la página, es decir, ahí en el campus, o también un foro de preguntas donde contestamos. Entonces, no, ya no va a ser así en el campus, sino así en vivo, Sí, en la clase sincrónica. correcto. Sí, así va a ser eso. Va a cambiar. Inclusive creo que antes pasaban Está 4 bien, gracias. momentos. Mirta. Nos indicaron que ahora vamos a desarrollarlo en 3 momentos y con foros en vivo. Entonces, eso. Ahora, otro aspecto que tienen que tomar en cuenta es que la semana del primer momento acaba el 24, porque el 24 es la entrega de ensayos. La entrega de sus ensayos, pero el 23, un día antes, está empezando el segundo momento, que sería la semana 2. Ya para eso vamos a tener material, vamos a tener nuestras actividades, va a ser un poco más interactivo. Esta parte ya es un poco de recolección de experiencias, de análisis, ¿no? Y que también ustedes van a tener su retroalimentación respecto a sus trabajos como corresponde. Entonces, no va a haber mucha dificultad en esa situación. No sé si algo más nos estamos olvidando, por favor, para poder aclarar, y si está claro ya podemos cerrar esta sesión. Edgar, Mirta, Adela, Edson. Tal Listo, vez una buenas consulta. noches. Sí, No, que siga no es el compañero, porque para mí ha quedado claro el trabajo, más que de todo. acuerdo. Edgar o Edson. Listen, Edson. Listen, tal vez un poco fuera de la semana que tenemos, es una consulta, no sé si usted lo sabe, tenemos hasta el día lunes para poder hacer la cancelación de los 2 módulos, pero ahora como es especialidad en el diplomado pagábamos 300 mensual, ¿no? Los 1.500 ahora en la especialidad, no sé si varía, no sé si conoce usted o tal vez lo podría averiguar y nos comparte en el grupo, Listen. ¿Ya? Yo ya le pasé la pregunta al coordinador. Le dije cuánto es la cancelación. Eso están preguntando en el grupo. Ni bien me responda, voy a volver a insistir y les paso el dato por el grupo nomás. Está bien, gracias. Ya, no duden, cualquier situación por el grupo vamos a estar interactuando. Yo también les voy a comunicar para que podamos estar conectados, aunque a la distancia, ¿de acuerdo? Nos encontraríamos la próxima sesión. Disculpe, ¿el Sí, foro de esta semana va a existir o desde la siguiente semana vamos a trabajar en lo que es el esta foro es nuestra sincrónico? actividad interactiva, o sea, de sincrónica, ¿no? En línea, que ya lo estamos realizando. Para la segunda semana sí va a haber, ¿no? Y seguramente todos vamos a estar conectados porque todos tienen que tener su participación. Entonces, ya como la anterior tenían, no va a haber. Entonces, directamente para el segundo momento. Listen, Edgar, Está bien, Liz. sí, para el segundo momento. Listen, Sí, la siguiente sesión, ¿qué día sería y el horario? Por favor, no sé si podríamos verlo, el día y el horario. sí. El segundo momento está empezando, les dije El sábado. sí, un día antes de la entrega del producto. Imagino que ustedes tienen tiempito más en la noche y más a fin de semana, no creo a media semana. ¿Cómo lo realizan por lo general?
Dicen eso, si es que va a haber el foro, dicen, las sesiones solamente va a ser una vez a la semana o 2 veces a la semana. Porque si usted nos explica las actividades de la segunda semana y si hay dudas, Ajá, se va a alargar mucho la reunión para una noche. Y si hacemos el foro, somos ¿cuántos participantes? 21 participantes. sí, Y si todos queremos participar, se va alargar. a alargar mucho la reunión. Ujú. No, esa es mi opinión, ¿no? O sea, yo preferiría que sea un día netamente para la explicación del trabajo del módulo que se tiene que presentar y otro día el foro. De acuerdo. Ahora, el primer momento acaba el 24, el segundo empieza del 23 al 1 de mayo, ¿no? Ya para eso van a tener las orientaciones, los materiales y el producto. Pero voy a considerar esa sugerencia para ver de que podamos garantizar la participación de todos, ¿no? Y bueno, no generar muchas sesiones, como ustedes dicen, para que no se perjudique. Generalmente un fin de semana, ¿les parece bien? Sí, licenciada, voy a complementar a la compañera que dijo. Ujú, Necesariamente usted nos tiene que dar las orientaciones y sería una sesión sincrónica, ujú. que me parece que es un miércoles, está perfecto, Ya, como hoy, ya, ¿ya? Y el foro, todos tenemos que participar, ¿no ve? sí, En ese sentido sería los días sábado, netamente para trabajar el foro, ya que usted el miércoles ya nos va a orientar, nosotros ya con nuestros trabajos vamos a estar más reforzados para participar en un foro. Puedo sugerir esos 2 días, ya. licenciado. La hora, más o menos. Por la La hora, noche. A partir de que bueno, yo puse ahora a las 9 porque dije, si les llamo temprano, a veces están de ida al trabajo, están recogiéndose del trabajo, entonces, por eso. La hora quizás una sugerencia. ¿A las 8 o a las 9 les parece? para el foro me parece que está bien a las 8, Ya, los días sábados. sí. Y para las sesiones, media semana. 8 también. Sí, está bien. Ya, de acuerdo. Gracias por las sugerencias. A ver, cualquier situación yo les comunico por el grupo del WhatsApp, por favor. Con eso estaríamos cerrando nuestra sesión. Entonces, nos vemos hasta la próxima sesión. Está bien, listen. Hasta luego, Licen Bueno, Edgar. Hasta listo. luego, Licen Mirta, Adela, Edson. Hasta la Bueno, próxima. Hasta listo, luego, luego. Licen. Hasta Hasta luego. luego, Licen. Que les vaya bien. Un gusto haber estado con ustedes.